Padre, una vez más te damos gracias por el privilegio de venir a tu casa. No nos cansamos de decir gracias por el techo que tú nos has provisto, este lugar donde tu iglesia se reúne, Señor. Este edificio, porque tú nos has redimido y has declarado en tu palabra que somos tu iglesia, los escogidos, los que hemos sido lavados con tu sangre. Permite a esta hora que la exposición de tu palabra, conforme a lo que la Escritura nos enseña, sea una que sea relevante, una que sea edificante y que sea un desafío para cada uno de nosotros, de tal manera que cuando salgamos de este lugar, salgamos motivados, entusiasmados, inspirados por tu Espíritu Santo para ponerla por práctica. No solamente para escucharla, sino sobre todo practicarla. Te pido que asistas tanto al que habla como a los que escuchan para que sea de favor y de provecho para cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dígale a su hermano de la par, Dios te va a hablar hoy, dígale. Y bueno, continuamos con la serie de mensajes basado en el libro de los Hechos. Ya llevamos 2 años en este proceso, vamos por el capítulo 19 con algunos intervalos, con algunos paréntesis, dicho sea de paso, entre el Día de la Madre y el Día del Padre, como es usual, tendremos una serie de mensajes para la familia, así que hay que invitar matrimonios, hay que invitar familia para que vengan y escuchen la palabra del Señor. El título de hoy, y vosotros quienes sois, extraído del texto de Hechos capítulo 19 versículos 13 al 17. En esa escena bíblica aparece esta pregunta, y es por eso que pretendo que a través de los personajes bíblicos que están en el capítulo 18 y 19 podamos descubrir algunas características de un cristiano verdadero, En primer lugar, déjeme decirle que aquí inicia el tercer viaje misionero de Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 22 al 23 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo estaba entonces confirmando a los discípulos, afirmando su fe, afirmando los principios de la enseñanza del Evangelio. Y para hacer un breve repaso por el mapa, vemos entonces el primer viaje misionero. Recuérdense que Jerusalén, los primeros 13 capítulos de Hechos nos mostraron Jerusalén como la base, como el headquarter para la iglesia salir y empezar a predicar el Evangelio desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Posteriormente se trasladan a Antioquía de Siria, y de Antioquía de Siria entonces empiezan a hacer los viajes misioneros Pablo y Bernabé. En este caso, recuérdense que Juan Marcos les abandonó. Recordamos a Bernabé como originario de la isla de Chipre, y ahí entonces en ese proceso hubo dificultad. Sin embargo, completaron su primer viaje misionero. Posteriormente iniciaron el segundo viaje misionero, no sin antes tener un conflicto Pablo y Bernabé, y entonces Pablo va con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos. Hace su viaje misionero, lo recordaremos que pasó por Galacia, les predicó a los Gálatas, posteriormente quiso ir a Asia, el Señor no se lo permitió, quiso ir a Bitinia. Sin embargo, estando en Troas, tiene una visión de un varón macedonio que le dijo: pasa por aquí, ayúdanos, y pasa entonces a Macedonia, visita a Filipos, Tesalónica, etc., y baja hasta Casia, y ahí entonces visita las otras iglesias, Grecia, Corinto, y pasa a Éfeso, y los efesios le estaban pidiendo de que no les abandonara, que se quedara más tiempo con ellos, pero Pablo, que se había rapado su cabeza, no porque ese fuera el voto, sino porque probablemente el voto era dejarse crecer su pelo, entonces les dice que tiene que celebrar la festividad en Jerusalén, para posteriormente entonces ahora iniciar este tercer viaje misionero, siempre desde Antioquía de Siria, que es la parte rosada, el sector rosado que ustedes ven ahí,
para ir de nuevo por orden, como acabamos de leer, visitando Galacia, etcétera, y todas las iglesias para firmar a los discípulos. De ahí entonces, iniciando el tercer viaje misionero, estando en Éfeso, a los Efesios, dice: ¿y vosotros quiénes sois? ¿A cuántos de los que están aquí alguna vez le han pedido la identificación? Levantan la mano. A todos, de alguna manera. Bueno, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted? Cuando usted venía de turista a los Estados Unidos, tenía que presentar su identificación. Cuando usted va a una oficina de gobierno, tiene que presentar una identificación. O cuando simplemente se hace presente a la puerta de algún vecino, le dice: ¿y usted quién es? ¿Cuáles son sus credenciales? Desde el punto de vista físico, biológico, tenemos que identificarnos, tenemos que dar. Yo tengo una dificultad con este par de gemelas. Pónganse de pie ustedes todos y miren hacia aquel lado, porque a veces no sé quién de las dos es realmente. Vamos, pónganse de pie, ayúdenme. Y díganme ustedes si no se parecen, dense una vuelta. Para mí prácticamente son idénticas, siéntense. ¿Quién es quién? O sea, es parte de los beneficios que Dios nos ha dado al dejarnos un cuerpo, es que la gente nos identifica, nos sirve para identificarnos. Si todos fuésemos iguales, sería bien difícil. Dígale a su hermano de la par: gracias a Dios no te pareces a mí, dígale. Todos tenemos distinciones. Pero entonces también, hermanos, de manera espiritual, también necesitamos presentar nuestras credenciales. En otras palabras, ¿eres en realidad cristiano? ¿Hay evidencia de que tú eres cristiano? Si la policía anduviese investigando a todos los cristianos de esta ciudad y va a tu casa y busca entre tus documentos, entre tus cuentas bancarias, entre tu chequera y los cheques que has hecho, entre el tiempo, a dónde tú pasas, qué haces, descubrirían que en realidad tú eres cristiano. Por ejemplo, van a los statements, a los estados financieros de tu banco y revisan y dicen: fue a comer a tal lugar, le emitió un cheque para tal situación, pero nunca dio un cheque para la iglesia. Está dudoso si es cristiano. Van a tu librera y encuentran todo tipo de documentos, pero no encuentran una Biblia. O sea, pongámonos desde el punto de vista de alguien secular que anda buscando evidencias de que alguien es cristiano. Si vamos a ver que los lugares que visitas es que no solamente tienes un hogar, sino que tienes 2, tienes 3 y tienes más de una esposa. Eso es por los del primer culto, no los del segundo. Hermanos, ¿qué evidencias hay de que somos cristianos? Y déjenme ir por el texto bíblico. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar, y resalto y subrayo, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El demonio, el espíritu humano, le dice: ¿y ustedes quiénes son? Yo sé quién es Pablo. Y recordemos que hemos estudiado durante todo este proceso en el libro de los Hechos, hermanos, que Pablo era perseguidor de la iglesia, era un asesino.
Era un hombre violento que posteriormente se convierte al Señor. No estamos hablando de su pasado, estamos hablando de su estatus espiritual, porque levante la mano aquí el que nunca ha pecado. Si la levanta ya pecó. Porque todos, dice la Biblia, todos somos pecadores. O sea que no es por dignidad humana, sino por el sello del Espíritu Santo, la marca de Dios en nuestra vida, que hace diferencia. O sea, no era que Pablo no tenía pecado y que por eso lo conocían. No así Jesús. Jesús fue sin pecado, santo. Y por eso fue agradable el sacrificio al Padre. En nuestro caso, entonces, no será porque no tengamos pecado, sino por si el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas. Y entonces, el espíritu malo, dice el texto, le dice a estos judíos de religión, de nacionalidad probablemente, ¿y ustedes quiénes son? O sea, son cristianos y ponen evidencia desnuda, porque dice que salieron desnudos y golpeados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. De ahí entonces es que, no me voy a detener tanto en esta porción, sino más bien en la pregunta, ¿y vosotros quiénes sois? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos cristianos verdaderos o nos van a desnudar que en realidad solo somos simpatizantes o estamos nada más tratando de, como trataron aquellos, dice el texto, y no estamos en realidad siendo cristianos? Vamos a ir por 3 características de un verdadero cristiano que no deben de faltar en cualquiera que dice ser seguidor de Jesús. Un verdadero cristiano, en primer lugar, es uno enseñable. Voy por personajes de estos capítulos 18 y 19 de Hechos. Es uno enseñable, uno que no cree que se las sabe de todas, sino que es uno que está abierto, que abre su corazón y abre su mente a que Dios a través de otros le pueda enseñar. Dígale a su hermano de la paz, yo no me las sé todas, dígale. Todos debemos de tener esa actitud de poder aprender. Dice el texto, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, o sea de Egipto, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, en paréntesis, los discípulos de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos que este hermano elocuente, ¿verdad? Apolos, un hombre poderoso en las escrituras, tuvo el espíritu humilde para que Priscila y Aquila le pudieran aclarar acerca del evangelio de Jesús. Uno que es poderoso en las escrituras. Posteriormente veremos cómo fue de influencia a la iglesia de Corinto, por donde Pablo pasó en el segundo viaje misionero y les dejó el evangelio, y cómo los corintios lo querían y lo aceptaban, habiendo sido un hombre humilde que era enseñable, que no quedó en la actitud, no, si yo ya lo sé todo, no me vengan con cosas, yo tengo un doctorado, yo tengo una licenciatura, yo tengo tantos años de experiencia, no sé cuántos años tengas de ser cristiano, pero siempre hay algo nuevo que aprender. De seguro que si yo pregunto aquí, algunos de ustedes tendrán hasta 30 o 40 años o 50 años de ser cristianos.
pero siempre tenemos la posibilidad de aprender. Así que poderoso en la Escritura no significa que lo sepa todo. Poderoso en la Escritura. Hermanos, por eso es importante la escuela dominical, donde usted vaya a aprender de la Escritura, porque dice que Apolos presentaba la Escritura, hablaba de la Escritura, y debo de recordarles que la Escritura hasta ese momento a la que se refiere Lucas, el autor del libro de los Hechos, está hablando del Antiguo Testamento. Y a través del Antiguo Testamento, tanto Pablo como los apóstoles, y en este caso Apolos, hablaban acerca de Jesucristo, porque hemos dicho, tal cual Jesús nos lo dice en los evangelios, que partiendo de la ley de Moisés, los salmos y los profetas, la Escritura habla de Jesús, habla de Jesús. Y el personaje central desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Así que dice que a través del Antiguo Testamento presentaban el Evangelio. Y es importante que nosotros seamos poderosos en la Escritura, que tengamos la habilidad de tener la Escritura como un alimento fuerte tal cual es, y tal cual lo dice la misma palabra, y debemos entonces de permitirnos ganar espacios donde podamos discutir acerca de la Escritura. No voy a preguntar cuántos van a la escuela dominical, porque no es solamente un espacio tradicional, hermano, no solamente es como tener colgada una cruz que por tradición debe de haber en un templo. No por eso entonces tenemos la escuela dominical solo por tradición, sino como una estrategia también de que nosotros podamos ser instruidos. De ahí entonces que valoremos a los maestros de la escuela dominical que se preparan para enseñar no solamente a los niños, sino también a los adultos. Hoy, en este momento que usted está aquí sentado tranquilamente, probablemente sus hijos, sus sobrinos o sus nietos estarán siendo enseñados por maestras de la escuela dominical acerca de la Escritura, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que usted ha venido a ser lo maduro que es hoy como cristiano porque pasó por la escuela dominical y recordará con mucho aprecio a sus maestros de la escuela dominical. Entonces, hermanos, para ser un cristiano fuerte, sólido, no debemos de tener una actitud de que yo lo sé todo, y entonces ver, no diría yo con menosprecio, pero no valorando ese espacio de la escuela dominical. Y la importancia de la célula, de ir y ser expuesto a los estudios bíblicos que se dan en las células, además de todos los otros beneficios de tener coinonía y tener compañerismo en una célula. Y por qué no decirlo de los procesos discipulares que llevan un objetivo específico de traer unas características del carácter de Cristo para que no solamente sea conocido, o sea, mucha letra, poco espíritu, sino que sea practicado y que cada uno nos parezcamos más a Jesucristo. Una vez más, pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿me parezco yo a Cristo? Porque al final, hermanos, nosotros aquí podemos estar muy bien concentrados y cada día más gente, y qué bueno que al primer culto viene más gente, y qué bueno que el segundo culto también viene más gente, y vamos a abrir más cultos, y vamos a abrir más iglesias. Pero ¿de qué nos sirve llenar los edificios de personas si ninguno está creciendo a la altura del varón perfecto? Sino que solamente tenemos entretenimiento y buscamos música que sea de agrado a las personas, y al final, hermanos, la música no debe de ser tanto de agrado a nosotros, sino de agrado a Dios, porque al final es alabanza y adoración a Dios. Entonces, debemos de aprovechar esos espacios, hermanos, para que cuando alguien, sea demonio o sea una persona, demande quiénes sois vosotros, pueda ser evidente por el conocimiento de la palabra y la práctica de la palabra del Señor. También por eso es importante su devocional diario. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado una semana sin comer? Levantan la mano. A lo mejor por transfusión, pero algo le ha llegado. Pero regularmente, ¿cuántos de los que están aquí pasan una semana sin comer? Probablemente usted se está preguntando a qué hora voy a terminar porque ya tiene hambre. Pero ¿por qué pasamos una semana
sin leer la Escritura? ¿Por qué pasamos, no una semana, meses, sin tocar la Biblia? Y eso a veces se nota, hermanos, cuando nosotros no leemos la Escritura, porque la lectura de la Escritura o el estudio de la palabra se traduce en conducta. Porque, hermanos, no solo se trata de la letra, sino se trata del espíritu de la palabra, que nosotros no reflejamos lo que estamos leyendo. O más bien dicho, lo que uno lee, eso refleja. Y a veces estamos ignorando las Escrituras. Y no solamente es porque alguien está con una cámara observando qué es lo que usted hace durante el día, sino que nuestra conducta refleja la ausencia de la palabra del Señor. En segundo lugar, ¿y vosotros quiénes sois? Un verdadero cristiano es uno que tiene el Espíritu Santo, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, pongan atención, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Vea qué interesante en el contexto de lo que estamos leyendo, porque él les pregunta, si está hablando del Espíritu Santo, porque él les pregunta en qué fueron bautizados. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. O sea, en el contexto podríamos decir que Pablo se pregunta en qué fueron bautizados, y ellos le dieron el bautismo de Juan. Si en realidad conocieran la doctrina de Juan el Bautista, recordarían que él dijo que el que viene detrás mío o tras mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tal cual como vimos en los primeros capítulos de Hechos y como hemos visto a través de todo el libro de los Hechos, y hemos tenido la teología correcta acerca de lo que es la neumatología, neuma, espíritu, y todo lo que tiene que ver con la persona de Jesucristo, y continuamos estudiando los días miércoles. Entonces, hermanos, no solamente se trata de saber del Espíritu Santo, sino también tener una vida que tenga la presencia del Espíritu Santo, porque cuando aparezca un demonio, un espíritu malo y pregunte, ¿y tú quién eres? No tengas ni la necesidad, porque la presencia del Espíritu te da la autoridad para que este fulano, este espíritu malo, ni siquiera te lo pregunte. De ahí entonces, partiendo, es importante, hermanos, los dones del Espíritu Santo. Voy a ir por lo general, no voy a ir a lo particular, eso será motivo de otra prédica o de los estudios que hemos tenido durante todos estos años acá en la iglesia. Pero dice, es importante los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Iniciando, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está diciéndole a los corintios, yo no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Cuando fue a Éfeso, les preguntó a estos discípulos, ¿ustedes en qué fueron bautizados? ¿Han conocido al Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Hermanos, la virtud de tener una serie de mensajes expositivos yendo por capítulo, es que no podemos evadir ninguna porción de la palabra de Dios. Es mi responsabilidad como pastor exponerle la Escritura. Ustedes saben que como bautistas nadie nos puede imponer doctrina. Dígale a su hermano de la par, nadie nos puede imponer doctrina. ¿Por qué? Porque usted tiene una Biblia, porque usted tiene el Espíritu Santo,
y nadie tiene que imponerle doctrina. Así que yo no estoy aquí para decirle qué es lo que tiene que hacer. Yo estoy aquí para exponerle la Escritura, y el Espíritu de Dios que habita en usted le dará el convencimiento, le dará la convicción de lo que está en la palabra es la verdad. Pero no yo. ¿Quién soy yo? El Espíritu Santo es el que convence. O sea que no dependerá de mi habilidad en la exposición, sino del Espíritu de Dios que esté en usted para aceptar la verdad de Dios. De tal manera que yo no estoy tratando de convencerlo, yo estoy tratando de exponerle la Escritura, y usted junto con el Señor tendrán la convicción de la verdad. Así que Pablo le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, y yo me uno, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea que cuando eran idólatras, cuando ustedes no eran cristianos, le dice Pablo, ustedes eran llevados por las enseñanzas de cualquiera a los ídolos. Así también no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales de la manera correcta, porque puede venir cualquiera, enseñarte del Espíritu Santo y darte una doctrina que no necesariamente es la correcta. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los dones espirituales y la vida en el Espíritu puede ser transgiversada y ustedes ir a un error. Vea, en estos últimos días me ha rebotado en la cabeza una expresión que quiero creer que fue un desliz de una cantante cristiana famosa, orando por otro cantante cristiano que estaba convaleciendo, y quiero pensar que lo hizo por un descuido. Ora y dice: Señor, oramos por la santidad del hermano fulano y no vamos a aceptar un no por respuesta. Oh, wow. Todavía me rebota, hermanos, esa expresión. Y tengo pena ajena. Tengo pena ajena porque digo, la hermana quizás tenía la buena intención y se expresó de esa. Es como cuando uno confronta a un padre porque se cree ya hombre, pero es su papá. Y después dice: wow, se me fue. Quiero pensar que así fue. Pero hermanos, por eso estoy diciendo que cuando no tenemos la doctrina correcta, cuando no estamos en la enseñanza de la palabra de Dios, por lo menos yo, en la Biblia que yo tengo, no conozco a ningún personaje que le haya dicho a Dios: no voy a aceptar un no por respuesta, Señor. ¿Y quién soy yo? ¿O quién es Él? Venía, si tú quieres, sáname. Dice que con lágrimas Ezequías le pidió salud y le dijo: te voy a dar 15 años más. Por ese tipo de enseñanzas, hermanos, que ya hemos hablado desde este púlpito, es que a veces en ignorancia hay deslices de ese tipo. Entonces, dice la Escritura: por tanto, dado que hay todo ese tipo de maraña, de personas ignorantes, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, lo importante no es el don, lo importante no es el ministerio, lo importante es el Señor. Por eso a veces hay una confusión, porque la gente anda detrás de los dones en lugar de andar detrás del Señor. La clave es el Señor. Así tenga yo ministerio o no lo tenga, así tenga yo manifestaciones de dones o no las tenga, lo importante es el Señor, no los dones. Qué silencio. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu.
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. De tal manera que los dones no son nuestros, los dones son del Espíritu de Dios, que se manifiestan en una necesidad. Y entonces Pablo le decía a los corintios: yo no quiero que ustedes ignoren acerca de todo el poder que hay en el Espíritu Santo. De ahí entonces, hermanos, que debemos de tener una aplicación correcta de los dones. ¿Por qué? Porque les decía, así como ustedes cuando eran gentiles eran llevados por la idolatría, eran llevados a todo tipo de ídolos, entonces Pablo está dando toda una cátedra con respecto a lo que él considera que debería de ser la sana administración de los dones. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 18-19 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. O sea, si no hay un mensaje claro acerca de lo que Dios quiere decir, entonces es palabrería. Dice que el que habla en lenguas con Dios habla. Ok, el hermano se edifica, pero los demás. Entonces Pablo está diciendo, en la iglesia yo prefiero decir 5 palabras que tengan sentido que muchas palabras sin sentido. Y debemos entonces, hermanos, mientras consideramos que nuestra iglesia tiene un enfoque hacia el alcance, hacia que otras personas conozcan a Jesucristo, mantener este tipo de directriz. Vea, hermano, en su casa, si usted habla en lenguas, en su casa, usted hable todas las lenguas que usted quiere. Póngase de cabeza, tírese al suelo, grite. En su casa yo no tengo autoridad. Pero aquí, hermanos, aquí en la iglesia, el enfoque es alcanzar a otras personas y queremos darle un mensaje que sea entendible a través del Evangelio de Cristo. Gracias por los 2 amenes. De tal manera, hermanos, que en la intimidad con el Señor, usted haga como usted quiera. Hermanos, yo he hablado con el Señor en momentos de crisis como en momentos de gran júbilo y de gran alegría, y le puedo decir que los únicos que hemos entendido lo que yo he estado hablando con el Señor es Él y yo. Y probablemente a usted le ha sucedido. Como cuando usted habla con su hijo recién nacido y balbucea con él y le dice ajú, y el niño dice ajú. ¡Me entendió! Debo de terminar, hermano. No solamente acerca de los dones del Espíritu Santo debemos de continuar expresándonos. Déjenme nada más confirmarlo a través de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, hay que hacerlo, hermano. Hay una diferencia entre las habilidades y los dones. Alguien puede tener la habilidad de hablar y usted lo escucha, o sea, tremendo expositor, pero es diferente, hermano, que uno que tiene el don de presidir o de exponer, que llega al corazón por muy palabras sencillas que el hombre o la mujer ocupe, usted dice, wow, Dios me habló. Por lo tanto, hermanos, debemos de depender del poder del Espíritu Santo, porque entonces va a venir un espíritu malo y ni siquiera se va a atrever a preguntar, ¿y tú y ustedes quiénes son? ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Por qué? Porque es evidente la presencia del Señor. Creo que me quedé sin audio. Ok, ahí está. También es importante, hermano, no solamente el carisma.
esa palabra carisma habla acerca de, la traducción es acerca de lo que el Espíritu hace en forma externa, sino también del carácter. Es importante el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Existe un conflicto a veces, hermano, en el creyente entre el carisma y el carácter, entre toda la parafernalia, entre todo aquello que es externo, que es visible, y lo que no es visible. A los políticos les gusta hacer cosas visibles. Por eso usted va a ver puentes, usted va a ver carreteras, no subterráneas, sino que aéreas. ¿Por qué? Porque quiere que las obras se vean. Pero la alcantarilla casi nadie invierte, y por eso hay inundaciones en las ciudades de América Latina, porque no van a lo subterráneo, a lo que no se mira. Así también hay cristianos que solo ponen énfasis en lo que se mira, pero no en lo que está en la intimidad, que es el carácter. Entonces, carisma versus carácter. Y vemos muchas personas carismáticas, con manifestaciones externas. Y lo vemos muy frondosos, con manifestaciones externas. Y la gente dice, wow, míralo cómo adora, o míralo cómo hace en la iglesia, pero en su casa pues, posiblemente sea diferente. El regalo. Solo por hoy. Así que, hermanos, existe el conflicto entre el carisma y el carácter. Y no significa que deberíamos de sacrificar una cosa por la otra. O sea, vamos a encontrar en las manifestaciones externas el poder de Dios, pero también en las internas. Porque hay cristianos que hablan en lenguas, pero también dicen mentiras. Así que hablas en lenguas, pero dices mentiras. O sea, el poder del Espíritu no va al carácter también. O hay cristianos que hablan en lenguas, pero también dicen chismes y hablan de otras personas. Cuando el Espíritu de Dios también te da el poder para que tengas el carácter y no digas nada inadecuado. Y te voy a contar del pastor, y cuando esa es palabra clave, ¿verdad? Deporte nacional. Sí, probablemente. Pero ya no dicen más nada. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu te permite tener su fruto, ¿no? El poder estar firme. Porque también hay cristianos que hablan en lenguas, pero también dicen malas palabras. O sea, hay una incongruencia entre el carisma, lo externo, y lo interno. Y no que vamos a dejar una cosa por la otra, pero hermanos, la gente allá atrás, no solamente los demonios, sino las personas de allá afuera se preguntan, ¿y ustedes quiénes son? O sea, ¿son cristianos o no? ¿Se les nota o no? Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto o sea, cómo nosotros sabemos que un árbol es un naranjo? Por el fruto, ¿no? Porque no da aguacates. Entonces, uno dice, wow, ese árbol es un naranjo. Y entonces, ¿cuántos han visto una mata de sandía, de melón de agua, como dice? ¿Cuántos han visto haciendo de fuerza hasta que logró sacar un melón de agua? No, usted lo ve natural, fruto. Así también, entonces, hermano, espiritualmente, por eso lo ilustra como el fruto del Espíritu, se da como consecuencia de tener comunión con Dios, de decirle al Espíritu Santo, lléname, y va a ser evidente. No, usted no vio que el árbol hizo un esfuerzo, sino que fue natural. Así también, hermanos, no solamente los demonios, sino los que están a nuestro alrededor van a decir, mi vecina tiene algo diferente, no es igual a los demás. ¿Qué le hace ser diferente? El Espíritu de Dios.
De tal manera que no le va a preguntar, ¿y usted es cristiana? Sino que le va a preguntar, ¿y usted qué hace para ser diferente? Pero a veces no ven frutos, solo ven cosas externas, como por ejemplo, a ver, levanten la mano los que trajeron Biblia hoy. Está bien que levanten el teléfono, ahí también está la Biblia, ¿no? Gracias a Dios vi que no tienen Facebook. A veces solo nos ven con aspectos externos, pero no nos acompañan los aspectos internos. Y entonces un verdadero cristiano está haciendo todo un esfuerzo integral. El Espíritu tiene poder para que tu carácter sea como el de Cristo. Y por último, ¿y vosotros quiénes sois? Un verdadero cristiano es uno que renuncia a lo oscuro, a lo oculto. Hechos 19, 18 al 22 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia y 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces, hermanos, en primer lugar, los que habían creído, después de aquello acontecimiento de que los demonios habían perturbado, habían afectado a aquellos judíos que eran exorcistas ambulantes y que los habían afectado, los habían golpeado, dice que fue manifiesto, y los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta que le cuenten las costillas? Esa expresión es del Salvador, que los estén cuestionando, confrontando, que les digan acerca de cuánto dinero usted gana. A ver, dígale a su hermano de la par, ¿cuál es su salario? Dígale cuánto gana. No te quiere decir, ¿verdad? Pregúntele dónde estuvo anoche. A casi nadie le gusta que lo estén cuestionando y le estén confrontando. En otras palabras, ¿y a usted qué le importa? Vea, yo estoy contento, hermano, que como pastor en esta iglesia, por el estilo de gobierno, usted sabe cuánto yo gano. Usted sabe cuál es mi horario. Usted sabe la vida de mi familia. Usted sabe de mi esposa. Usted sabe de la relación que llevo con mis hijos. Usted sabe acerca de mí, dónde estuve, en qué células estuve durante la semana, qué actividades he tenido durante la semana. Usted tiene acceso al calendario de la iglesia y sabe qué son las cosas que le corresponden al pastor. Y se pregunta, ¿por qué no vino el pastor? ¿O por qué no está el pastor? Y está bien, estoy contento con eso. Pero ¿y por qué yo no le puedo preguntar a usted? Porque usted se enoja cuando yo le pregunto, hermano, ¿y usted por qué golpea a su esposa? ¿Qué le importa? Hermanos, rendir cuentas, el confesar, es algo que nace del Espíritu de Dios. Cuando alguien no está confesando o no le gusta rendir cuentas, tiene que evaluar su cristianismo. Porque si usted dice, no, a mí no me vea mis cuentas, a mí no me vea cuánto gano. Vaya, no le estoy diciendo que publique sus estados financieros a todo el mundo, pero digo, a mi esposa me puede cuestionar cuánto dinero ha llegado a la casa. Mi esposa me puede cuestionar acerca de mi horario. Amén. O sea que tenemos que rendir cuentas a las personas indicadas. Pero hermano, por la obra de Dios, un cristiano rinde cuentas. Tengo que terminar. Dice que los que creyeron se deshicieron de los recursos del mal. O sea,
vinieron, trajeron y quemaron todo aquello que utilizaban para espíritus malos. Y dice que hicieron el cálculo, eran 50,000 piezas de plata. Hagan las cuentas, dicen los entendidos que las 30 monedas de plata que le dieron a Judas por Jesús equivalen ahora aproximadamente a $3,000. 50,000 piezas de plata es un montón de dinero. Dígame usted si en esta ciudad no se gasta dinero en cosas del mal. Mucho. Y en cosas espirituales, poco. No tengo que ir muy lejos. La gente se queja que tiene que pagar un libro del discipulado. ¡Qué caro! 6 pesos. No, que la gente es pobre, que la gente está con una ayuda del gobierno. Y con esa ayuda del gobierno tiene celular, y tiene carro, y tiene casa. Pero un libro discipulado no lo quiere pagar. Estoy hablando de otra iglesia, no de esta. Entonces, hermanos, ¿tienes tú algo en tu casa que no sirve para adorar a Dios? ¿Tienes recuerdos que en lugar de edificarte y de hacerte fiel a tu pareja, a tu esposo o esposa, te hace recordar a alguien más? ¿Tienes cartas de tu primer amor? Ya van a ir a investigar. ¿Guardas bebidas o hierbas alucinantes? No sé, ustedes se ríen, hermano. Pero hay personas que tienen cosas ocultas que no han entregado al Señor. Miras cosas cuando crees que nadie te ve que no honran al Señor. Qué silencio. Estos que habían creído se deshicieron de aquellas cosas del mal. Y por ese tipo de vida donde el Espíritu de Dios se estaba moviendo, donde la gente tenía una actitud enseñable y donde habían tomado decisiones radicales, permitieron que creciera y prevaleciera poderosamente la palabra del Señor. Al final, entonces, hermanos, el resumen de todo esto es que la palabra de Dios debe de moverse poderosamente en medio nuestro. Que al final no es lo que diga el pastor, no es lo que digan los diáconos, no es lo que dicen los miembros, sino que dice la palabra del Señor. Cómo debe de ser mi matrimonio, cómo debe de ser mi finanzas, todo está escrito en la Escritura. De tal manera que entonces los demonios no le preguntaron a Pablo, no le preguntaron a los discípulos de Pablo, sino que le preguntaron a aquellos que trataron cuando dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús. A Jesús conozco, a Pablo conozco, vosotros quiénes sois. Usted puede decirle con toda confianza, le estoy preguntando, le estoy haciendo una reflexión: ¿usted es uno enseñable? ¿Usted es uno que tiene al Espíritu Santo? ¿Usted es uno que ha renunciado al oscuro? Si eso es así, estoy casi seguro que nunca nadie le va a preguntar sus credenciales cristianas. Cuando le pregunten: ¿y vosotros quiénes sois?, no habrá necesidad de hablar, sino que será todo evidente que usted es un hijo de Dios.